Santiago 1, entonces 19 al 27. Dice, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre y mujer, ¿no?, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto tenemos que aprenderlo, la verdad, ¿no? ¿Por qué dirá pronto para oír? ¿Para oír qué? Claro, no cualquier cosa, porque pronto para oír cualquier cosa no. Tardo para hablar. Tardo para hablar, ¿esto qué será? ¿En qué sentido tardo para hablar? Para arrepentirse. No, porque no sería tardar. Para arrepentir tenemos que hacerlo rápido. ¿Tardo para hablar qué? La palabra también. No, porque fíjate que después dice tardo para airarse. ¿Qué es airarse? Enfadarse. Entonces quiere decir, todo hombre sea pronto para oír, es decir, para oír la palabra, pero tardo para hablar, porque tenés que mirar bien si vas a hablar lo que te sale de la cabeza o lo que dice la palabra. Y a veces cuando hablamos muy rápido nos sale lo primero lo que tenemos en la cabeza y no lo que dice la palabra. Y después dice tardo para airarse, es decir, tardo para ofenderse, para enojarse, para enfadarse, ¿eh? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, cuando nosotros realmente nos enfadamos, nos ponemos irascibles, esto a Dios no le gusta nada. ¿De quién es la ira? El diablo. Claro. Y el diablo, sin embargo, te lo hace ver eso como algo natural. Bueno, te enfadaste. Claro, claro. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿qué es la inmundicia? Todo lo malo. Todo lo malo, todos los pecados. Inmundicia es todo: la vanidad, el orgullo, la mentira, la falsa modestia, los pensamientos negativos, todo eso es inmundicia. Y la abundancia de malicia, lo mismo, ¿no? Recibid con mansedumbre es decir, como niños, ¿no? Viste que los niños escuchan y repiten y todo bien. Entonces, recibid como niños, con mansedumbre, la palabra implantada en el alma. Acordate que no en el corazón, que la iglesia apóstata dice que recibimos a Jesús en el corazón, eso es aberrante. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que el corazón, ¿cómo es? Perverso y engañoso. Entonces el corazón no sale nada bueno, al contrario, entonces sale toda la idolatría, todas las abominaciones, todo lo peor sale del corazón. Muy bien. Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre, recibimos por fe, ¿no? Con mansedumbre, es decir, como niños, la palabra implantada en el alma, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores. Claro, y cuando dice hacedores de la palabra, ¿qué? A ver, ¿cómo sería hacer la palabra? Porque esto es lo que a veces le pongo a la gente también para que... ¿Cómo ponemos en práctica la palabra? ¿Qué quiere decir ser hacedores de la palabra? Por ejemplo, ¿hacer qué? Hablar con otras personas de Dios, ¿no? También, hablar con otras personas de Dios. ¿Qué otras más cosas? Pues hablar con Dios. Pero con la gente, ¿qué otras más cosas? ¿Vivir en amor de qué? ¿Vivir en amor de qué? Decíamos que amor de qué, de perdón y de servicio. Entonces, ser hacedores de la palabra es, primero, que nosotros sabemos que el gran mandamiento hoy es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Entonces, en este amor de perdón y de servicio, perdonar al otro, que esto cuesta muchísimo. Tenemos que ejercitarnos en este amor de perdón y de servicio. Esto es ser hacedores de la palabra. ¿Qué más? Dejar de juzgar a los demás, dejar de pensar mal, dejar de, qué sé yo, de decir mentiras, dejar de... Todo esto que estamos entregando diariamente hace que cuando nosotros podemos someter cada vez más, vamos siendo más hacedores de la palabra, porque si vos lees en general, la palabra va a decir esto, que dejemos de juzgar al otro, que ¿no? Entonces eso es ser hacedores de la palabra. ¿Qué más? A ver. Bueno, vivir en amor, dijimos, dejar de tener mis propios pensamientos, que esto es lo más duro. Para ser hacedor de la palabra, yo tengo que ver qué es lo que estoy pensando y si lo que estoy pensando coincide con lo que dice Dios. Por eso es importante que conozcamos la Biblia, ¿te das cuenta, Julián? Porque vos podés orar mucho, pero si vos no conocés la palabra, no vas a saber cuando te viene un pensamiento, si ese pensamiento realmente coincide o no con la palabra. ¿Me explico? A veces creemos que sí, porque es un buen pensamiento. ¿Para quién? Para la gente. Pero a lo mejor un buen pensamiento para el mundo, como es, qué sé yo, hacer una buena obra de caridad. ¿Eso es bueno o no? Es bueno.
Pero para Dios eso no significa nada, ¿me explico? Entonces, ser hacedores de la palabra, mejor que hacer una obra de caridad, porque vos podés hacer millones de obras de caridad y ser un tipo que se la pasa juzgando a tu hermano, a los otros, y entonces no sirve la obra de caridad que haces. Yo la verdad que sí que he aprendido eso, a no juzgar tanto a las personas y además incluso perdonarlo, porque con mi compañero pasa eso, al final digo, pues mira, yo los perdono y además hablo con Dios, cuando estoy en una empresa yo hablo con Dios, digo, Dios, perdónalos y ya está. Muy bien, muy bien. Hago eso y entonces se me quita... ¿Viste? Muy bien. Bueno, eso... O sea, que sí que intento que mi vida sea la razón de Dios. Muy bien. O sea, hacer las cosas que Él quiere, claro, claro. Por eso te digo, porque si no hay mucha hipocresía en el mundo, ¿viste? Por eso criticamos siempre tanto al amor romántico, a la sensiblería, porque Dios no es eso. Hoy estaba escuchando una... Viste que se cuelan cuando estás, bueno, vos no tenés, pero cuando estás en el Facebook aparece, hay al costadito una ventana siempre que hay alguien que está transmitiendo en directo. Entonces había una iglesia que estaba transmitiendo en directo una alabanza preciosa. Entonces yo me acordaba cuando lo hacía yo mismo. Entonces la gente alaba y se muere con eso de emoción y se quedan toda la semana pensando que estuvieron en comunión con Dios. Y eso no tiene nada que ver. Para Dios la mejor alabanza y la mejor adoración es la obediencia. Cuando vos obedeces a Dios, ahí lo estás alabando y entonces no hay necesidad de hacer tanta cosa, como el ayuno. ¿Para qué vas a hacer ayuno? Obedece a Dios mejor, obedece la palabra, deja de juzgar a tu hermano, de perdonar cuando tenés que perdonar. Entonces estamos poniendo por obra la palabra y esto realmente es lo más importante. Claro, lo que pasa es que la iglesia, por eso te digo, el diablo que te muestra que todo lo otro que son rituales vacíos son lo que te sirve, porque eso te aleja de Dios totalmente. Y él lo que quiere es eso, claro. Bien. Entonces, dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, no, acá el anterior, el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, como decíamos, no juzguemos, amemos con ese amor, dejemos de pensar en nuestro propio pensamiento y todo eso, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, claro, engañándonos a vosotros mismos, dice, claro, porque cuando vos haces eso, crees que estás obrando bien y te quedás contento contigo y encima eso te llena de orgullo, porque dices, ay, qué bien, hoy hice una obra de bien, no, o estoy ayudando a tal otro, y eso te llena, y entonces no sirve para nada. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Explico un poquito estos dos versículos, porque dice, no como aquel que, no, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es como el que se mira en el espejo. Vos te miraste en el espejo y te fuiste y te olvidaste que te miraste, si viste algo, no viste algo, vos te olvidaste. Entonces, dice que los oidores olvidadizos son esos, son los que en realidad están escuchando o van o vienen, ves un domingo que yo vos a escuchar la palabra y después te olvidaste y en la semana seguís haciendo la tuya. Entonces eso no sirve de nada, ¿está? Muy bien. Entonces, y persevera en ella, no siendo oidor o sea, hay que perseverar en la palabra, perseverar en esto y recordar. Por eso es importante que escuchemos cuál es el amor que tenemos que seguir, todas estas cosas que son la obra de Dios. Ir a la cruz todos los días, saber que, bueno, no siendo oidor sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahora acá, bueno, acá, como decimos siempre, la Biblia también hay que mirarla con revelación, y la revelación es progresiva. Cuando vos la lees literal, no vas a entender de acuerdo a lo que nosotros decimos, porque acá dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, nosotros sabemos que religioso no, porque religión no hay, es decir, religión es diabólica. Entonces, si alguno se cree espiritual, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo nos convertimos en espirituales. Viste que la gente dice todo es espiritualismo, cualquier camino, no, eso no es. Espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Entonces, la religión no, acá sería, si alguno se cree espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, ¿para qué? A ver, solamente para hablar mal no refrenar la lengua. Viste que a veces decís, tenemos que cuidarnos de no decir malas palabras, claro, de no decir groserías, pero solamente eso es no refrenar la lengua. No, hablar de religiones, digamos, o hablar de... No refrenar la lengua, ¿qué decir? ¿Qué sería? Y no refrena su lengua.
¿Qué sería? Tenemos que refrenar la lengua, ¿por qué? Porque solamente con la lengua podemos decir groserías, o qué otras cosas podemos hablar con la lengua. ¿Qué otras cosas? Tenemos que refrenar nuestra lengua, por ejemplo, de doctrinas que sean doctrinas del mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos enganchados, qué sé yo, en algún tema filosófico, no sé qué, y nosotros sabemos que eso no es de Dios. Entonces, ¿para qué? Mejor nos callemos si vos estás escuchando y no que, bueno, pero mejor te callás y no agregas nada y ya está. Pero no prestarnos, ¿no? a las otras cosas que son ideologías que sabemos que no van con el Señor. Entonces, si alguno se cree espiritual entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su alma, sería, ¿no? La espiritualidad de tal es vana, sería, ¿no? Es decir, si no, que engaña su corazón, es decir, si que engaña su alma, sería que te estás engañando a vos mismo. Si vos crees que refrenar la lengua es solamente no decir mala palabra, no, porque si yo abro mi boca para decir, hoy mirá que lo estoy criticando, eso también tengo que refrenarlo, pues no lo tengo que hacer. Muy bien. Entonces, la espiritualidad pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Y ahora también viene algo que está literal, pero vamos a ver cómo es para espiritualmente esto. Es decir, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué pasa? Que en la época, él acá está hablando, en la época de los judíos se protegía mucho a las viudas y a los huérfanos y se les daba la ofrenda y todo, los levitas daban y juntaban la ofrenda en el templo para las viudas y los huérfanos. O sea que en esa época era como que era un colectivo de gente muy especial a la que había que ayudar. Hoy en día nosotros sabemos que huérfanos, viudas, bastardos somos todos sin Dios. Entonces, ¿esto cuál sería para nosotros? La verdadera espiritualidad sería, evidentemente, visitar ¿tenemos que ir al orfanato para hacer buena obra? No, tenemos que hablar la palabra, al que encontremos, porque sabemos que todos sin Dios están siendo huérfanos, están siendo viudas, están siendo... ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra a todo el mundo, y nada más. Y guardarse, entonces... en sus tribulaciones, claro, porque todo el mundo tenemos tribulaciones, pero la gente que no tiene al Señor está peor, ¿no? Entonces, y guardarse sin mancha del mundo, es decir, sin pecado, ¿no? Apartarse del mundo sin pecado. Porque hay gente que cree realmente que porque va a visitar las cárceles, porque va a visitar a los orfanatos, porque lleva comida a los enfermos, entonces ya está haciendo la obra. No, no necesariamente. Todo el mundo está sin Cristo y eso ya es suficiente para que le hablemos a todo el mundo. Ya está, estás haciendo la obra, es más sencillo. Y bueno, el que quiera ir al orfanato, por supuesto que si quiere que vaya, que no hay ningún problema. Pero a veces también con nosotros tenemos muy en cuenta que con esas cosas nos levanta el ego, ¿no? Es decir, nos enorgullecemos.